Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta. Gracias a mi Señor, a mi Dios, a mi Rey, a mi Santo bendito de Israel, por poder estar otra vez para hacer este programa, esperando siempre con la bendición de Dios que oigan y puedan ser algunas personas salvas, porque lo único que salva es la palabra de Dios. La palabra del hombre no lleva a ningún sitio, pero la palabra de Dios nos lleva hasta los cielos. Si lo cuidamos, lo guardamos y hacemos lo que está según su divina y santa palabra. Bendito sea Dios. Y hoy sí, pues, como siempre acostumbro, mi presentación es esta. El que conoce la Biblia, conoce a Dios. El que conoce la Biblia, conoce a su pastor. El que conoce la Biblia, conoce a la congregación. El que conoce la Biblia, se conoce a sí mismo quién es. Y el que conoce la Biblia, conoce al diablo. Porque si usted no conoce al diablo, no conoce nada. Por eso la razón que debemos usar esta, porque aquí están todas las artimañas del diablo y sus seguidores, porque todo consta aquí en esta palabra que están escritos, de la cual tenemos que cuidarnos y estudiarla, porque ella nos enseña y nos redarguye y nos lleva a toda la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Jesucristo el Señor, porque Él lo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Bendito sea Dios. Hoy tenemos un mensaje bastante y que pocos lo hablan. Empezamos a trabajar en Apocalipsis. Hoy vamos a hablar en Apocalipsis el capítulo 1. Solamente el capítulo 1, pero escudriñando. Entonces, hoy va a trabajar el verdadero teólogo, que es Juan. Y quiero pues que le pongan mucha atención, un papel, un lápiz, siempre que vean este programa, para que anoten. Porque en realidad es una enseñanza que llevamos, como el Señor Jesús nos dejó, fue una enseñanza. ¿Qué hacía sus apóstoles? Le enseñaba a predicar cómo tenían que predicar la santa doctrina que Él nos dejó. Y es igualito para nosotros ahora. Han pasado los tiempos, pero su palabra está más vigente que nunca. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1. Y pónganle mucho cuidado, porque voy a ir discerniendo un poquito para que ustedes puedan llevar mensajes a muchas personas. Y dice así: Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaro, enviando por medio de su ángel y a su siervo Juan. Es el capítulo 1. Primera de Corintios 14. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Mire esa manera de hablar a través de Corintios 14, contestando al Apocalipsis, que es Juan, el apóstol. Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. Hágase todo para edificación, porque la palabra es para edificar a la santa iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Señor Jesús le reveló la palabra
a Pablo, porque es uno de los que, bueno, estuvo con él en el cielo 14 días. Con eso ya podemos pensar de quién estamos hablando. Gálatas 2, versículo 2. Pero subí según una revelación, y para correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles, porque él es el apóstol de los gentiles. Juan 8:26. Aquí habla el apóstol, pero es el mismo que habla el Apocalipsis. Es el mismo de las tres cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar a vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Ahí está hablando Juan. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Juan explica lo que el Señor Jesús está explicando, lo que él está hablando, Juan está escribiendo. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testimonio de estas cosas en la iglesia, y yo soy la raíz, el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Bendito sea Dios. Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando él está asilado, le mandaron y ahí murió Juan. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Porque fíjense, en este versículo, Satanás sigue ¿a quién? A los que hablamos de la palabra, a los que decimos la verdad. A los demás él no, porque son de él. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que reinen, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de esta profecía. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí empieza a hablar de la cercanía, de lo cerca que estamos, y todo el Apocalipsis. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cada bienaventuranza es una gran bendición para el que sabe que es una bienaventuranza, porque muchos hermanos, ni los verdaderos pastores, no todos por supuesto, ni conocen qué es una bienaventuranza. Con eso quiero decir mucho. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Así que hermanos, todo lo que tenemos de la palabra que Dios nos ha dado, la hemos grabado en las tablas de nuestra mente y vuestro corazón, pero es para retenerla y pasar al pueblo, a los que lo necesitan, que muchos lo necesitan de verdad. Apocalipsis 22:10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Bendito sea Dios. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono.
Aquí el Señor nos empieza a hablar de las 7 iglesias. Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero, el último. Escribe un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí están las 7 iglesias, pero no es que son 7 congregaciones, 7 personas, 7 clases de cristianos, 7 hermanos, porque nosotros somos la iglesia, eso hay que entender. Y de aquí Él va a clasificar cuáles son las iglesias, el varón que está de acuerdo a su palabra de Dios. Porque en el mundo secular solamente existen 2 iglesias: la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás. No hay más. Entonces, ahí clasificamos. Hay 2 personas: hijos de Dios e hijos del diablo. No hay otros seres vivientes. No hay medios ahí. Hay 2 caminos: el camino ancho y espacioso por donde lleva Satanás a toda la gente, el camino angosto, dificultoso, pero ese sí es seguro. Ese es el que lleva el reino de los cielos. Ese es el que dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin mí nadie llegará a ver al Padre. Bendito sea Dios. Segunda de Juan 3, sea con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito Dios. Éxodo 3, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 4:8, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de tu primera señal, creerán a la voz de la postrera. Bendito Dios. Éxodo 16:5, mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Fíjense ustedes cómo trabaja el Apocalipsis. Con todo, recorre todos los libros, todos sus siervos. Éxodo 5:6, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, porque nosotros somos comprados a precio de sangre. Primera Timoteo 6:13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que te dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Primera Timoteo 3:14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahí está hablando Pablo. Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí ya habla aquí de la gran tribulación, que no estamos en la gran tribulación,
pero ya el mundo está atribulado. Ahora mismo con eso del ébola, mire, el mundo está atribulado. Y el que diga que no está atribulado por la delincuencia, la maldad, ya no se puede andar tranquilo en ninguna parte del mundo. Todo está completamente la maldad, que es algo tremendo, exactamente como está escrito en este libro. Solamente hay que leerlo y entenderlo. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es fiel y verdadero, y con justicia juzgará y peleará. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿A quién está diciendo el Señor esto? A nosotros precisamente, que seremos sacerdotes, reyes en la tierra, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Porque allá también el Señor nos va a poner de acuerdo a nuestro trabajo en este mundo. Porque el trabajo de los pastores, de los que hablamos la verdad, son duros, porque somos perseguidos. No nos dan oportunidad de predicar en todo sitio. Hace 30 años atrás había evangelistas que rodeaban el mundo, pero evangelistas llenos del Espíritu Santo, con un gran conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque claro, desde que me convertí, yo llegué a conocer muchos evangelistas que venían, aunque el pastor no predicaba muy bien, pero llegaba un evangelista, un misionero. Qué palabra que llegaba y edificaba a la iglesia. Bendito sea Dios. Pero hoy ya eso se acabó. Hoy hay el gremio de pastores que son todos en un solo sistema. Ahora, para predicar a cualquier otro que no esté dentro del gremio de ellos, no se puede, ni en la radio, porque ya la radio los ejecuta que no dejen predicar. Y a mí me ha pasado, en muchas partes, en Miami, en Chicago y aquí mismo en Guayaquil. Prediqué en la radio Filadelfia, prediqué en la Gálatas, pero como mi prédica siempre ha sido de la palabra, no palabras de engañadoras, sino de exhortar para que sean salvos y sean libres, porque están presos por Satanás, y él no lo va a soltar más nunca. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con él, con Cristo, 1000 años. Ya está hablando aquí del sello. Estos sellos ya hace más de 3 años están hechos en Miami. El sello, pero hermanos amados, amigos, ya hoy precisamente ya no quieren dinero, cash, en efectivo, las tarjetas. En muchos sitios ya no se puede comprar con dinero, con las tarjetas. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes de todo, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre,
que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo de unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Bendito sea Dios. Juan 19:37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, porque ahí es cuando van a llorar, porque él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí le manda a Juan para que escriba para estas 7 iglesias. Pero la escritura sola habla, porque ella no necesita ayuda, sino solamente nosotros, los que Dios nos da el discernimiento de entender, darle para que ustedes puedan entender. Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente de las aguas de vida. Porque la agua de vida, ¿quién viene? Del Señor. Y está gratuitamente, eso no cuesta. Porque todo es por gracia, y aquí está hablando el mismo Señor. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Nos habla de diferentes formas, pero el mismo tema. Por eso que es un poco difícil de entenderlo, pero ahí es cuando se aclara y se puede aclarar el tema. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Porque Juan está viendo, es revelación el Apocalipsis, como quien está viendo una película, porque él estuvo arriba viendo todo lo que él escribe. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bendito sea Dios. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hechos 20:1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Hechos 20:2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia que está, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. ¿Cuántas veces parece que estuviera repitiendo? Y no se está repitiendo completamente, porque son versículos muy diferentes y el capítulo muy diferente. Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Hechos 18:19. Y llegó a Efeso, los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes.
Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Hechos 2:18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto cuando el Señor ya fue al cielo, dejó advirtiendo. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Porque Pablo va a viajar, entonces todo lo que hemos hablado de Hechos 18, Hechos 2, Hechos 2:12, Hechos 2:18, Hechos 20:8, es cuando está, lo voy a repetir, pero voy a explicar sobre esto. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí está hablando al pastor de esta congregación. Aquí se está hablando de una congregación. Porque cuando dice el ángel, ¿quién es el ángel de la iglesia? El pastor. El pastor se llama el ángel de la iglesia. El que tiene que dar cuenta allá arriba al Señor. Ahí es el dolor, la angustia y el rugir de dientes, el que no predica la verdad. Y los que lo hacen solamente en la base de dinero. Y esto no es por dinero. Nosotros vivimos de una ofrenda de amor, la misma ofrenda que le hizo Abel al Señor, que le fue un olor fragante. Y en Mateo 6:1-7 lo pueden leer, como de aquella mujer que dio 2 blancas, porque el Señor sabe todo, que era para 2 semanas de comida que tenía, y eso lo dio. Y dijo el Señor, porque la ofrenda es la que le agrada a Dios, la que da, que no con la izquierda, pero que no sepa la derecha, y lo que hace la derecha, que no sepa la izquierda. Porque nuestro Padre Celestial, que ve en secreto, entonces nos bendice en público. Apocalipsis 3:4. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. En esta iglesia hay unas pocas que están con vestiduras blancas. Asimismo, hermanos, nosotros tenemos que tratar de blanquear cada día más nuestros vestidos, porque dice el Señor que allá arriba ninguna persona, ningún sucio entrará. Por eso dice en Daniel y Juan en Apocalipsis: el que esté sucio, ensúciese más, y el que esté limpio, límpiese más. Bendito sea Dios. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Aquí está hablando al otro pastor, pero es la misma iglesia. El Señor tiene chequeado, tiene todo vigilado. Esto dice el Señor, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando el Señor cierra, eso nadie la puede abrir, y cuando la abre, nadie la puede cerrar. Bendito sea Dios. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Están escuchando, ¿no? El principio de la creación de Dios dice estas palabras. Aquí está hablando al otro ángel, a la otra iglesia. Éxodo 25:37. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Zacarías 4:2. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondió: he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero. Apocalipsis 1:13.
y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Miren estos dos versículos, Daniel 7:13 y Apocalipsis 1:13. Concuerdan lo que está hablando el Apocalipsis, que es Juan, y Daniel está viendo el mismo Señor. Solamente hay que entender que el Hijo del Hombre, saben que es el Hijo de Dios, Jesús. Apocalipsis 14. Miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ya cuando él viene a cegar a su iglesia y hablan el mismo tema, mire, y acá le contesta Apocalipsis, que es Juan, y aquí vuelve viene a Daniel a ver qué mira. Daniel 10:5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino ceñido, sus lomos de oro de Ufaz. El uno le ve pero lo mismo, pero están viendo al mismo Señor que está viniendo, pero la diferencia. Entonces, esta es la famosa teología de los santos que nos habla, y todo el Apocalipsis habla el teólogo Juan, y no encuentran ni en ninguna parte de la Biblia que hable de teología, sino Juan. ¿Para qué? Para enseñarnos de los teólogos de hoy día que hacen hablar la Biblia, y sabiendo que dice aquí en esta palabra que no se le puede quitar ni un tilde ni una coma, ni retenerla las cosas, sino todo como está, solo leyéndola como es, si no se puede. Pero cuando uno escudriña, entonces son para entender los mensajes divinos a través del Espíritu Santo de poder. Éxodo 28:4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón su hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Aquí está hablando de las vestiduras semejantes a las del cielo, a las que estábamos hablando en Apocalipsis. Éxodo 15:6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Apocalipsis 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Mire cómo es el Señor y cómo es Dios, el poderoso, el soberano, el eterno. Daniel 7, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Si ven, escuchen ustedes, oyen, el mismo Daniel y Apocalipsis de Juan están viendo a la misma persona, solamente en diferente forma de presentarse. Bendito sea Dios. Daniel 10:6, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bendito Dios. Apocalipsis 1:15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Daniel y Apocalipsis de Juan, el mismo tema, pero dos libros diferentes. Eso es lo que hay que entender,
pero están viendo al mismo Señor. Bendito sea Dios. Porque ese es el testimonio de las Santas Escrituras, que se habla de un solo tema. Los diferentes autores, escritores, pero que coinciden. Ezequiel 1:7, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Ven lo mismo, solo el cambio de los pies, porque aquí es supuestamente puede ser un ángel. No identifica, pero aquí en el 10 vamos a ver de qué nos habla. Daniel 10, versículo 6. Su cuerpo era como un berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Mire, ahí donde ustedes pueden analizar cuál es el gran Apocalipsis, que hablan el mismo tema pero diferentes escritores, diferentes siervos. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, él se manifiesta para así comprobar y lo difícil que es la palabra. Para llegar a entender esto, claro, cuando uno, porque él mismo lo dijo, al que pide se le dará, al que busca encuentre, y el que escarba halla, y al que más pide, más se le dará. Bendito sea Dios. Ezequiel 43:2, y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Mira la hermosura de esta palabra. Verdaderamente que la palabra es tan linda de poder uno explicar. Claro, quisiera ser precisamente un orador, pero Dios, de acuerdo a su palabra, según lo que nos ha dado, pues damos. Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mire la manera de explicarse al sol de mediodía, como otra palabra dice, que resplandecerá, donde ya no necesitamos luz, sino que él será como el sol de 7 días. Apocalipsis 1:17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, porque él es el único. Ezequiel 1:28, como parece el arco iris que está en las nubes del día de que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que me hablaba. Daniel 8:18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie. Mire, Ezequiel cae, se desmaya y dice, oí la voz de uno que me hablaba. Y mire, aquí está Daniel. Fíjese, quiero que entiendan. Y Daniel continúa la escritura de esta línea. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie. Bendito sea Dios. Así que, hermanos, de todos los versículos, ustedes pueden coger la Biblia y escudriñarla. Continuar de estos y van a entender la verdadera palabra de Dios. Daniel 10:10, y he aquí, una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la planta de mis manos. Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves
y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Atrás nos dijo esta, él chequeó ya a toda, y todo lo que hemos leído es para las 7 iglesias, pero que son los 7 ángeles los que administran una congregación. Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y yo tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Ya se la quitó a Satanás, y a Satanás no tiene nada. Él está listo, ya las llaves la tiene mi Señor. Él se la quitó ¿cuándo? Porque Satanás pensaba que matándolo en la cruz, crucificándolo, él iba a quedar de rey. Y ahí fue cuando perdió una sola y para siempre. Bendito sea Dios. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es como este aquí. Ustedes pueden leer de Juan 21 al versículo 24. Entonces van a entender lo que está hablando de Juan. Juan 3:7. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí está hablando el Señor cuando está conversando con Nicodemos. Y él quería que le enseñara. ¿Y quién era Nicodemos? Un maestro, un erudito de Israel en Jerusalén. Y quiso que el Señor le hablara de las cosas celestiales. ¿Cuál fue la divina respuesta? Dijo, si no sabes las terrenales, ¿qué vas a entender las celestiales? Y era que un maestro, Nicodemos. Pero para que entiendan, pueden leer de Juan 7, del 7 al 12. Entonces, ahí sí ustedes van a entender. Job 28, 22. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Otro versículo que le voy a mandar para que entienda lo que está hablando Job. Este va a continuar con el versículo que viene. Pero ustedes lean Job 28 del versículo 22 hasta el 28, entonces van a entender lo que está hablando Job sobre el Abadón. Primera de Corintios 15, 55. Mire cómo continúa la escritura con Job, hablando el apóstol Pablo, contestándole al patriarca Job. Dice, Primera de Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bendito sea Dios. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, a los que son y a los que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido el pecho con un cinto de oro. Ese cinto de oro es la seña que se trata de nuestro Señor, de nuestro poderoso y soberano Dios, Jesús de Nazareno, el Señor. Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Apocalipsis 1:15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Mire, la voz de él es como de estas cuantas veces. El que no aprende así, porque la verdadmente es sordo o ciego o mudo. Pero ahí se puede entender porque viene hablando de diferentes maneras, pero se trata del mismo Dios, del poderoso, del soberano. Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía
una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿A qué hora es el poder de toda la fuerza del sol? A las 12 del día para adelante, que es de lo más fuerte que se puede producir el sol. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su rostro. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: él anda, mire, en todas. El que anda en los 7 candeleros, está hablando de las 7 iglesias. Él está chequeando todo, está viendo todo. A él no se le pasa una. Pero por supuesto en las iglesias que están, por lo menos que haya algo de predicación. Porque ya en las de Satanás él no entra ahí, ni tampoco lo dejan entrar. Bendito sea Dios. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Eso es lo que tenemos que hacer. Mire, de las 7 encuentra el Señor un varón luchando arduamente, sin desmayar. Apocalipsis 2:22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Aquí hay un chance que se puedan arrepentir los que están con adulterio, pero no está hablando de adulterio carnal entre hombre y mujer, está hablando del adulterio de su palabra, que es lo más delicado. Fornicar con la palabra de Dios y adulterar con la palabra de Dios, hacerle hablar lo que no está escrito, querer decir lo que no es, como estos señores teólogos. Bueno, cada cual dará cuenta ya. Con que uno trate de hablar de lo poquito que ha recibido, pero decir la verdad. No es cantidad, sino la esencia de su santa palabra. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ya después de esta, ¿qué esperamos? La venida del Señor. Eso es lo que estamos esperando, que está ya a la puerta. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, de lo que hablé desde un principio. Con eso ya no tienen qué decir, son los 7 pastores, los 7 ángeles. Así que, hermanos amados, traten de cambiar, porque el Señor es misericordioso, bueno, porque su misericordia es para siempre, como está en el Salmo 136, 26 veces dice: porque para siempre es su misericordia, pero si te arrepientes a tiempo. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Bendito sea Dios. Hemos terminado este mensaje. Solamente el capítulo 1 de Apocalipsis
Y miren cuántos versículos sale escudriñando de un solo capítulo. Y entiende, porque el Apocalipsis, si lo lees corrido, tampoco no se entiende perfectamente. Pero si lo escudriñas, está el tiempo y la venida de Dios para la honra y la gloria de su santo y bendito nombre. Amén. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó